Presidente, buenos días. Felipe Olivares, 40, de Revista 4Q. Como dice colegas, algunos meses que preparamos algunas preguntas y sobre todo vengo a presentarle un tema en especial. Recientemente nosotros publicamos una investigación periodística en Revista 4Q a la que denominamos el Cartel de la Salud, donde revelamos algunos contratos multimillonarios y multianuales que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, ISEMIM, y el Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, otorgó de manera directa a varias empresas del yerno e hijos de Roberto Madrazo Pintado. Explicamos cómo Sedenco, que es una empresa propiedad del yerno Niquín Gaxiola, infló de manera hasta en un 200% el costo de insumos en equipo médico, y aún así los fallos fueron adjudicaciones directas y sin concurso. Por ejemplo, revelamos, de acuerdo a una descripción técnica en el ISEMIM, por la compra de 3,800 litros de desinfectante en un costo de 1,044 pesos con 95 centavos por litro, dando un costo de, 3,970,810 pesos. Realmente el costo de dicho desinfectante ascendía en ese entonces, en 2022, a 42.25 pesos por litro, lo que daría en realidad un costo de 160,500 pesos por 3,800 litros de desinfectante. Por los montos manejados, incluso el Instituto Electoral del Estado de México participó como testigo social para amenizar los riesgos de opacidad y corrupción. Hasta el momento esos contratos que nosotros revelamos rebasan más de 600 millones de pesos. Por supuesto, este clan de la salud no solamente opera con Sedenco, sino también hay otra empresa llamada Thomas Saint Group, que también ha tenido adjudicaciones y contratos por más de 250 millones de pesos, Sedenco e Instrumedical, que también son propiedad de este clan Madrazo Rojas, Madrazo Pintado y Niquín Gaxiola. Por supuesto, sabemos que estos políticos empresarios son dueños de la plataforma Latinus, en la que pues sus comentaristas estrellas, sabemos de Carlos de Mola y Víctor Trujillo, pues nunca dicen nada al respecto, por algo será. Obviamente, los derechohabientes, que es el caso más grave, se atrevieron a hacer las denuncias con nosotros. Algunos perdieron su empleo, los despidieron por hacer esta denuncia, porque son más de 7,000 pensionados jubilados que no han recibido su jubilación y su pensión. Algunos murieron y no recibieron ni vieron nunca su pensión. Y pues sobre todo este saqueo al Instituto de Salud del Estado de México pues ya lleva varios años. Hay personas que no reciben tratamiento médico, no hay medicamentos, y pues estas empresas están saqueando de manera directa con el gobierno estatal en turno y con licitaciones directas pues estos recursos que le pertenecen a los jubilados y pensionados. Presidente, la investigación está en nuestra página, está en nuestro portal, pero la gente nos encarga hacerle a usted una pregunta: si la Unidad de Inteligencia Financiera podría apoyarlos a localizar estos recursos y que pues además se dé cuentas de dónde se fue este dinero, porque fuentes extraoficiales pues nos hablan de que son más de 18,000 millones de pesos los que se han otorgado a estas empresas en el Estado de México. Es lo que nosotros tenemos documentado, más de 600 millones, pero se hablan de miles de millones más. Y bueno, pues, ¿cuál es su opinión? Quisiera preguntarle acerca de estas empresas o grupos, bloques que controlan medios, que invierten esos recursos de los jubilados y pensionistas para golpear a su gobierno. Y sobre todo hago un agradecimiento que nos pide la gente, los jubilados y pensionistas, personas adultos mayores que se acercaron con nosotros para decirles que aquí está la denuncia, que su voz se escuchó en esa tribuna que usted representa, y pues
Eso sería la primera pregunta, presidente. Pues sí, se puede hacer la investigación en la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ahora nos das los datos, conocer lo de los contratos, y lo que considero más importante es de que ya va a haber un cambio en el gobierno del Estado de México y la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa, ya estableció comunicación con Zoé Robledo del IMSS Bienestar, porque el Estado de México va a integrarse, se va a adherir al sistema de IMSS Bienestar. Esto significa que se van a mejorar las instalaciones médicas, centros de salud, hospitales, se van a contratar médicos si hacen falta, médicos generales, especialistas, se va a mejorar el abasto de medicamentos, se van a equipar hospitales, todo de manera gratuita. Y desde luego estos contratos se van a cancelar. Ese es el enojo que tienen nuestros adversarios, porque esto que tú estás planteando es lo que sucedía en general. Estaban metidos en todos los negocios, en todas las dependencias del gobierno. De hecho, sí están en otro, perdón, que lo interrumpa, en otros gobiernos. De hecho, fue el caso del gobierno de Michoacán, donde sí se investigan más de 56 contratos, y en otros gobiernos estatales donde se les adjudicó recursos, aunque Roberto Madrazo en algún Twitter dijo: señor presidente, no me culpe por sus fracasos, su desabasto de medicamentos es el resultado de sus errores criminales. Realmente yo no sé sí, si pero venga no, su turno cuando se lucra con el recurso de los trabajadores y los jubilados para financiar otro tipo de proyectos. Sí, no, estaban metidos, están todavía metidos, nada más que ya muy menguados, en el negocio de la venta de medicinas y de equipos médicos. Entonces era un jugoso negocio. Acuérdense que habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos, 100,000 millones de pesos al año. Y 3 de estas empresas, de influyentes y de políticos corruptos, vendían 60,000 millones de pesos al año. Dimensionemos el tamaño de estos negocios, si se les puede llamar de esa manera. Entonces, pues todo esto se ha ido eliminando y no terminamos todavía. No solo es el caso del Estado de México, hay todavía otros estados que tienen estos contratos. O sea, como los tenía Michoacán, como los estás señalando en el caso del Estado de México, hay todavía otros, muy pocos ya estados. Y a nivel central, en lo que es el sector salud, lo mismo. Todavía no terminamos de limpiar. Ahora estamos viendo cómo revisamos contratos o de plano adquirimos, compramos
12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio, o el gobierno les paga por el servicio, pero son hospitales hechos por empresas y se les paga anualmente por el servicio. Y consideramos que esos contratos pues son perjudiciales para la hacienda pública. Es decir, se afecta la economía del pueblo. Son buenos negocios para estos empresarios, ¿no? Pero muy malos negocios para los mexicanos, porque se paga muchísimo. A ver, ahí tengo un reporte de Hacienda. Por favor, Jesús, dile a Laura si se los manda, si nos los manda, porque quiero que conozcan el caso de 9 de estos hospitales, de cuánto es el contrato, cuánto se tiene que pagar cada año, y si uno hace las cuentas, resulta que lo que se paga en un año de estos servicios alcanzaría para hacer en 3 años los 9 hospitales. Son 12 en total, pero aquí con lo que se paga año con año. Ahora van a ver. Entonces, esto es lo que los tiene muy molestos, porque así funcionaba el sistema de corrupción, de influyentismos, de privilegios políticos, dueños de medios de información que tienen actas constitutivas de empresas que pueden vender desde un tornillo hasta un helicóptero o construir desde una casa, una unidad habitacional hasta un aeropuerto. Todo. Y les daban contratos. Era una forma. Miren esto. Nada más, a lo mejor borra lo de los dueños. Este desarrollador, quítalo del desarrollador, nada más para no. A ver, mande. ¿Son los que dijo que van a comprar? Sí, ahorita va. Es que es interesante de que la gente conozca esto. Ya resolvimos el problema de la compra de medicamentos. Ya tenemos comprado medicamentos hasta para el año próximo y nos ahorramos 40,000 millones de pesos. Además, es medicamento para todos, todas las claves, nada de cuadro básico, todos los medicamentos que se necesiten, con el mismo presupuesto, y nos ahorramos 40,000 millones, porque era un exceso de corrupción, como esto mismo. Mire, este hospital de Tapachula, 180 camas, lo tiene el IMSS, este es el sistema APP, fecha de contratación 2017, a 25 años.
el contrato. Remanente me imagino que puede ampliarse a 20 años más. Monto total del contrato 17,364. ¿Cuánto tenemos que pagar cada año? El personal es del seguro, nada más 633 millones. Este hospital de 180 camas, sin corrupción, se construye con 1.500 millones. Pero si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto, año con año. Hablemos de 3. Miren este otro. Ah, sí, con crédito de Banobra. Eran negocios redondos. Este otro, de Nayarit, 144 camas. También IMSS. Se llaman asociación públicas privadas, también del 17, 25, igual, 585 millones por año. Estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes. ¿Cómo no van a estar enojados? Por eso me insultan, pero ¿cómo voy a permitir eso? Este de Mérida, 66 camas, es muy pequeño. ISSSTE, en el del 2016, igual 25 años, 304 millones al año. Este sí se hace en un año con esto. Y así, todos. Entonces, si suman esta cantidad, ¿cuánto? Al año. Vendimos el avión presidencial, vamos a hacer 2 hospitales de estos grandes, uno en la montaña y otro en la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, en Tuxtepec. 1.200 millones por cada uno, grandes. Entonces eso es lo que estamos viendo. ¿Qué les vamos a proponer? Vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital. 5,000 al año. Aquí. No, esto es. No, pues esto debe ser como 50, 60,000 millones. Es que hay un procedimiento legal que tiene que ver con un avalúo. Ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado, todavía no, pero así encontramos lo de los reclusorios. Pero en el caso de los reclusorios
aunque nos ahorramos 10,000 millones, no quedé conforme. No quedé conforme. Y aquí por eso no vamos a que nos reduzcan la cuota, ya no, porque por mucho que reduzcan, es bastante la cantidad que hay que pagar. Entonces preferimos, a ver, nos quedamos con los 9 y no son 9, son 12. Lo que pasa es que faltan aquí unos de la Secretaría de Salud. Falta uno que tiene la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria. Todos esos hospitales los requerimos para la atención a la población abierta. Entonces vamos limpiando, pero esta es una parte de el por qué la campaña en contra en los medios, porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos pues los de la llamada, para no particularizar, clase política. O sea, los del cogollo, pues los de arriba, de puro influyentismo. Así estaban los gasoductos, eso todavía mucho más dinero que este, pero muchísimo más. Inventaron de que necesitaban comprar gas porque iban a construir 10 plantas termoeléctricas y se requería el gas. No hicieron las plantas, pero sí los contratos de gas. Igual a 20 años, y como en estos casos, al vencimiento del contrato, los tubos, como las instalaciones de salud, como los reclusorios, siguen siendo de la empresa, ni siquiera pasan a formar parte del gobierno. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es suspender el contrato, juicio. Como está el Poder Judicial, nos cepillan, perdemos, porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial, porque son de los reductos, ¿no?, que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto. Entonces, bueno, la otra opción es, a ver, vamos a negociar el contrato, bájale, no me cobres 633, en vez de 5,500 lo que hicieron de la cuenta, te damos 2,500 y nos ahorramos 2,500. Ya es algo. Sí, pero no. De todas maneras. Entonces la otra opción es, te compramos. No es para presumir, pero tenemos. Tenemos ahora para comprarte, como se compraron las 13 plantas de Iberdrola. ¿Sí? Vamos a hacer el avalúo. ¿Cuánto cuesta? $6,000 millones.
y tienes que pagar nada más los impuestos, al final nos van a costar cuando mucho 5,000, porque queda el impuesto en la hacienda pública, te pagamos y ya tenemos energía eléctrica, fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente la luz y que no haya voracidad, que no haya lucro y se beneficia a la gente. Entonces, lo mismo, mantenimientos de carretera. Ahí hicimos también un acuerdo, nos ahorramos 1,000 millones cada año de los contratos. Y ese dinero es el que estamos invirtiendo, se los estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero para que hagan sus caminos artesanales. Y año con año son 1,000 millones. Entonces ya van a ser 3,000 millones para caminos que tiene un efecto esta acción pues muy importante, un efecto multiplicador, porque hay trabajo para la gente, se hacen las obras y queda el dinero en las comunidades, en los municipios. No es una empresa contratista que llega y hace un camino ahí mal hecho porque sobornó y saca el dinero. Ahí el presupuesto queda en la misma región. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pero es por tu planteamiento. Así era, sí, en efecto, y eran estos influyentes y los medios. Y por eso, nada más que no han podido, ni podrán, como dijo don Teofilito, ni podrán, y vamos bien, y la gente está entendiendo esto, y ellos también, ya muchos, son otros tiempos. Esto se daba antes, porque el gobierno estaba tomado, estaba secuestrados, estaba al servicio pues de un grupo, y todo esto pues imagínense, si dedica 6,000 millones para estos nuevos hospitales, pues ya no tienes presupuesto o ya no tienes posibilidad de ayudar a la gente pobre, porque no es nada más esto, es todo. Y esto es lo federal. En lo estatal está igual. Quebraron a muchos estados por esto, porque les decían, por ejemplo, el hospital aquí hay uno del Estado de México, que Iztapaluca, pero así con este modelo, nada más que estatal, está el de Zumpango. Ese lo hizo la empresa IGA, ese sí, ya lo he dicho. Y lo autorizó el Congreso Local del Estado de México. Y le entregan a IGA por ese hospital como 250 millones por 25 años. Y son 125 camas. ¿Y cuánto costaba ese hospital cuando se construyó? 400 millones, cuando mucho. Pero así, pagando 200 millones por 20 años, más intereses, creo que 7,000 millones de algo que
costaba 300 o 400 millones. Entonces, negocio, no. Decía don Antonio Ortiz Mena que había que hacer negocios, pero con utilidades razonables. ¿Qué puede ser una utilidad razonable? Bueno, 20, 30%. Ya, pero esto no. Esto es 200, 300, 500%. ¿Qué negocio puede ser? Es influyentismo y es corrupción. Y no es nada más del servidor público o funcionario público, es también del empresario. Ahí sí que tiene la culpa tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, ya para... Sí, pero primero es saber. Vamos a ponernos de acuerdo. Si no quieren, ya es otra cosa. Sí, es que ya cambió todo. Es que ya saben que no podemos nosotros dejar estas cosas pendientes. Y ahí va limpiándose, pero era mucho. Por eso hay que seguir con la transformación y no permitir que regresen. Porque van a venir hasta con más hambre de dinero. Regresarían con más hambre de dinero. Entonces sí, pues no saldríamos como país, porque lo que más daña a México es esto, es la corrupción. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Entonces, regresan los corruptos. ¿Qué esperanza para los mexicanos y para las nuevas generaciones? Entonces, si ya empezamos a limpiar, hay que seguir depurando, limpiando, purificando la vida pública. Bueno, presidente, para concluir con la segunda pregunta, si bien es cierto que la gobernadora electa hoy, la maestra Delfina Gómez, durante su campaña se comprometió a hacer una mega reforestación, la más grande del país en el Estado de México, quisiera saber cuál es su opinión respecto ahora a lo que se vive ahí precisamente en la zona del volcán Xinantécatl, con la tala ilegal y tala clandestina, en la que pues a todas horas, sobre todo en las noches, se ven camiones llenos o repletos con madera, y en los que también se comenta la corrupción de ejidatarios al servicio de grandes políticos, de dinosaurios, empresarios que están en el negocio de la madera. Y perdón que haga este comentario en esta mañanera, pero le hacemos un llamado a los pseudoambientalistas para que vayan a ayudar ahí con la tala clandestina que se vive en el Estado de México, porque es brutal lo que se está viviendo y hasta el momento no ha habido quien les ponga un alto. Y con eso termino mi intervención, presidente. Muchas gracias. Sí, yo le tengo mucha confianza a la maestra Delfina, por eso no la querían ahí. Le inventaron, ¿no?, de que ella
promovía la corrupción cuando fue presidenta municipal y estaban duro y duro y duro con eso, pero no, la maestra Delfina es honesta, es una mujer con principios, íntegra, muy distinta a otros, ¿no?, políticos tradicionales. Entonces tengo mucha confianza en ella y estoy seguro de que sí va a cuidar los bosques. Es una gran riqueza que tiene el Estado de México. Es un estado importantísimo, muy bello, el Estado de México, con muchos bosques. Los bosques del Estado de México son extraordinarios, bellos. Es como vivir en un paraíso. Conozco todo el Estado de México. Lo que pasa es que es poco conocido. Y antes, pues, era el gran estado. Acuérdense que del Estado de México surgió Hidalgo y otros estados, ¿no? O sea, y tienen muchos bosques y sí, su problema es lo de la tala clandestina. Entonces, pero la maestra va a atender esto. Eso de la tala clandestina en el Estado de México lo estamos padeciendo todavía en Morelos, en una parte de la Ciudad de México, en Tlalpan, y en otros estados, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Lo estábamos padeciendo bastante en Quintana Roo y en Campeche, y ahora con todo lo que estamos haciendo, fíjense, contrario a lo que opinan los pseudoambientalistas, toda esa zona de Calakmul, de Espujil, estaba dominada por los que se dedicaban a la tala ilegal, clandestina, y ya no están en la zona de las reservas de Calakmul, ya no están ahí porque hay más presencia de la Guardia Nacional. O sea, se ha ido avanzando y hay que seguirlo haciendo. O sea, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar nuestra naturaleza. Por ejemplo, en el caso del turismo para el sureste, esto que hemos venido hablando de que el turista se interne en el territorio de la península y llegue hasta Tabasco, hasta Oaxaca, los que llegan a Cancún, que puedan en el tren internarse. ¿Qué tiene la región? Tiene las playas más bellas, ¿no?, que se puedan encontrar en el mundo, o de las más bellas del mundo, para no ser tan categóricos, pero sí son playas bellísimas. Selva, después de la Amazona, es la selva tropical más importante de México y del mundo, después del Amazonas. La fauna nativa
que ve uno venados, ahora que estamos allá trabajando, que hay cámaras. A ver si nos mandan de los ingenieros militares lo de los jaguares y sobre una jaguar con su panza. Van a ver esto que se tiene. Entonces, los bosques, bueno, en el caso del sureste, esto que nos muestra Diego, las ciudades antiguas, son bellísimas, porque no solo es arquitectura, es dominio de la astronomía, de la hidráulica. Si van ustedes a Palenque, se van a dar cuenta de que desviaron el arroyo y lo pasan por la ciudad. Y hacen un acueducto, manejo de la ingeniería hidráulica único y muchas cosas que se admiran. Pero el factor naturaleza, la protección de la naturaleza es además parte de nuestra vida, ¿sí? Es un atractivo, es algo que tiene que ver con la belleza. Si se destruye eso, pues no hay nada que ofrecer, o es poco lo que se ofrece, porque para ver edificios, pues eso, en Nueva York o en Miami, ¿no? Sí. Pero no, ahora sí que, con todo respeto, no es lo mismo, ¿no?, que estar en la península o en Chiapas o en Campeche y acá en el Estado de México, que hay lugares bellísimos, pero que hay que cuidar los bosques. Toda esa zona de Valle de Bravo hacia Michoacán, ¿cómo se llama este municipio donde nació José María Velasco? Temascalcingo. No, toda esa zona es bellísima. El oro, ¿sí? Entonces hay que cuidar los bosques. No tiene, a ver si nos manda. Va a ser difícil, pero es el general Vallejo que nos mostró esto, que estamos cuidando de todas estas especies. Pero sí, qué bueno que tratas el tema. Y lo mismo para Chihuahua. Duele mucho ver cómo bajan trozas y trozas en camiones de la sierra de Chihuahua, de Guadalupe y Calvo, hacia Parral, y no hay control. Y por eso son muy buenos los programas de reforestación, el Sembrando Vida, sí se está aplicando allá en Guadalupe y Calvo, por ejemplo, en Chihuahua, y en Durango,
y en Sinaloa, toda la sierra, y los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios están plantando árboles y hay que aprender al cultivo del bosque, no echarlo abajo, no tumbar los árboles, sino aprender a cultivar el bosque, porque también es una opción económica. Donde mejor cuidan los bosques es en Oaxaca, en la Sierra Norte, me consta. Desde hace mucho tiempo